El anclaje mental. ¿Por qué el primer número que escuchas en cualquier negociación determina el resultado final? En un estudio de psicología, los investigadores hicieron girar una ruleta a los participantes antes de hacerles una pregunta simple. La ruleta era completamente aleatoria. Podía marcar cualquier número entre 0 y 100. No tenía ninguna relación con la pregunta que venía después. La pregunta era, ¿qué porcentaje de los países miembros de la ONU son africanos? Los participantes que habían sacado el número 65 en la ruleta respondieron en promedio 45%. Los participantes que habían sacado el número 10 respondieron en promedio 25%. La misma pregunta. Personas con el mismo nivel de información. Y una diferencia de 20 puntos porcentuales en la respuesta producida por un número completamente aleatorio que no tenía ninguna relación con la pregunta. Eso es el anclaje mental. Y ese mecanismo opera con la misma intensidad en cada negociación salarial, en cada compra de inmueble, en cada acuerdo comercial donde alguien propone un número primero. Bienvenido a Mente Estratégica. El canal donde analizamos los mecanismos cognitivos que determinan tus decisiones para que puedas usarlos a tu favor y protegerte cuando otros los usan sobre ti. Hoy vamos a analizar el anclaje mental con los experimentos originales de Kahneman y Tversky de 1974. ¿Por qué el cerebro no puede resistir el ancla? Las 3 aplicaciones más documentadas en negociación, derecho y mercado inmobiliario. Y la revelación de Pensar rápido, pensar despacio, publicado por Kahneman en 2011 sobre por qué incluso los profesionales que conocen el sesgo siguen siendo afectados por él, y cuál es la única estrategia que realmente lo reduce. Quédate hasta el final porque esa estrategia específica, documentada por Kahneman y aplicable en cualquier negociación esta semana, es la parte de esta historia que más directamente cambia los resultados que obtienes cuando tienes que llegar a un número con otra persona. Para entender el anclaje necesitas entender cómo el cerebro procesa los números en contexto. ¿Por qué el cerebro no puede ignorar el ancla? Cuando el cerebro recibe un número, y luego tiene que estimar o negociar otro número, no empieza el proceso desde cero. Empieza desde el primer número que recibió y ajusta desde ahí. El ajuste siempre es insuficiente. Kahneman describió este proceso en sus estudios como ajuste y anclaje. El cerebro toma el primer número como punto de referencia y ajusta hacia arriba o hacia abajo según su conocimiento o sus objetivos. Pero ese ajuste es sistemáticamente más corto de lo que debería ser para llegar a una estimación independiente del ancla. La razón por la que el ajuste es insuficiente es que el cerebro detiene el ajuste cuando llega a una estimación que parece plausible. Y plausible está definido en relación con el ancla, no en relación con la realidad. Cuanto más lejos del ancla es tu ajuste, más incómodo se vuelve neurológicamente porque estás tomando una posición más distante de la referencia que el cerebro registró primero. Por eso el número de la ruleta anclaba las respuestas sobre los países africanos. El cerebro recibía el 65, luego recibía la pregunta, ajustaba hacia abajo desde 65 hasta donde se sentía plausible y se detenía. El resultado era más alto que si hubiera empezado desde un número bajo. Las 3 aplicaciones que más importan conocer. La primera aplicación es la más directa, y la más usada conscientemente por vendedores profesionales. Cuando un vendedor te presenta un precio inicial, antes de cualquier negociación ese precio es el ancla. Todos los descuentos que ofrezca después serán percibidos como descuentos sobre ese ancla, no como evaluaciones independientes del valor real del producto. El precio final al que llegues será más alto que el que habrías propuesto si hubieras llegado sin ancla porque tu zona de negociación está calibrada para el ancla inicial. La segunda aplicación está en el sistema judicial, y es la más perturbadora porque opera en un contexto donde esperaríamos racionalidad máxima. Estudios documentados en múltiples países mostraron que los abogados que presentaban compensaciones iniciales más altas en casos de daños personales obtenían compensaciones finales significativamente más altas que los que presentaban compensaciones más conservadoras, incluso cuando los casos eran equivalentes en términos de daño documentado. El juez o el jurado ajustaba desde el ancla propuesta por la primera parte en hablar. Y ese ajuste era insuficiente. La tercera aplicación es en el mercado inmobiliario, y tiene implicaciones directas para cualquier persona que compra o vende propiedades. Los compradores que conocen el precio de lista de un inmueble, antes de visitarlo hacen ofertas más altas que los compradores que visitan el mismo inmueble sin conocer el precio de lista. El precio de lista actúa como ancla que calibra la zona de oferta del comprador hacia arriba. Y los vendedores que establecen precios de lista más altos, dentro de rangos que no los descalifican como absurdos, obtienen precios finales más altos que los que establecen precios conservadores.
La revelación que cambia completamente la estrategia. En Pensar rápido, pensar despacio, publicado en 2011, Kahneman documentó el hallazgo que hace el anclaje diferente de la mayoría de los sesgos cognitivos. El efecto de anclaje es prácticamente imposible de eliminar por introspección. Saber que el anclaje existe no te protege de él. En un estudio específico que Kahneman documentó, jueces con experiencia que habían leído un artículo sobre el sesgo de anclaje momentos antes de recibir un caso con un número ancla producían sentencias igualmente influenciadas por el ancla que jueces que no habían leído el artículo. El conocimiento del sesgo no suspende el mecanismo porque el mecanismo opera antes de que el razonamiento consciente pueda intervenir. La única estrategia que Kahneman documentó como efectiva para reducir el efecto no es ignorar el ancla de la contraparte. Es establecer tu propio ancla primero. Si en una negociación la contraparte establece un ancla antes que tú, ese ancla va a influir en tu zona de estimación sin importar cuánto lo intentes evitar. Pero si tú estableces un ancla primero, eres tú quien calibra la zona de la contraparte. Si este mensaje te tocó, suscríbete. No por mí, sino por ti. Porque si esto te resonó es porque hay algo en ti que entiende que en cualquier negociación la persona que establece el primer número no está siendo agresiva. Está usando el mecanismo cognitivo más poderoso y más universal disponible para mover el resultado hacia donde le conviene. El anclaje opera en cada precio que ves, en cada salario que negocias y en cada acuerdo que cierras. Y ahora que lo conoces, la pregunta no es cómo evitarlo sino cuándo vas a empezar a usarlo primero. La pregunta que más vale la pena que sostengas después de este video es esta. En las últimas negociaciones que has tenido, ¿quién estableció el primer número? Y si la respuesta es que la otra parte lo hizo casi siempre, tienes en este video la razón exacta por la que los resultados inclinaron en su dirección. Y si quieres continuar explorando los mecanismos que determinan tus decisiones sin que lo sepas, el próximo video analiza la disonancia cognitiva y por qué el cerebro cambia sus propias creencias en lugar de sus comportamientos cuando ambos son inconsistentes entre sí. Nos vemos en el próximo mecanismo. Porque en la negociación más importante de tu vida, alguien va a establecer un ancla. La única pregunta es si vas a ser tú.